hacerme. ¿De qué trata el libro? Ahorita lo vamos a lanzar cuando usted vaya a empezar, me dice. Ya. Ya. Sí. Bueno. Pero contame, Malu, bienvenida. Gracias Ay, por aceptar esta gracias. invitación. No, a ti, Dani, mil gracias por invitarme. A Berlín también, ¿cierto? Merlín. Berlín, con B. Berlín. Con la ciudad de Alemania. No, ¿y qué es eso? Como ese es alemán. Diga, yo me paré. Alemán. Él es alemán. Él sabe, ¿cierto? Ve y sabe que arrancó. Sí. Ay, ¿Dónde se va a ir? Él dice, yo Él soy mantiene el en centro de esas. atención. Ay, hermoso. Dani, muchas gracias a ti. Con todo un gusto y un honor tenerte acá. Malu, mostranos ese libro, que lo vean las personas. Este es un libro que escribí con todo el corazón, con un propósito de hace muchos años. Dani, no fue algo que surgió como de la noche a la mañana. Realmente el libro, bueno, te cuento básicamente, les cuento. Desde muy pequeña a mí me encantaba escribir. Yo fui una niña como muy diferente, pequeñita, incluso hacía unas preguntas tan avanzadas para mi edad que mi mamá como a los 7 años me medicó. Pues ella no, sino que en ese momento la medicina no sabía manejar esos niños tan inquietos y me medicaron. Me medicaron con una droga que se llama Prozac, que eso básicamente ahorita es como muy fuerte por el tema de las investigaciones que se han hecho y bueno. Y yo paré como la escritura, a preguntar cosas tan raras, porque yo creo que inconscientemente yo dije, venga, si yo sigo preguntando cosas tan avanzadas, pues entonces me van a frenar porque no soy como el común denominador. Entonces eso fue como una tarea pendiente, una asignatura pendiente en mi vida. Luego ya uno va cogiendo camino en lo que uno cree que es el propósito y mentiras que uno se va alejando más por querer encajar en un estereotipo social. Entonces uno se va metiendo en carreras o en elementos del día a día que no hacen parte de la esencia que somos. Y yo siento, Dani, es una percepción, o sea, lo que me ha llevado pues como a mí a integrar un poco la conciencia en ese aspecto es que cada uno viene a un propósito divino. Y no estamos hablando de que escribir sea más avanzado que, por ejemplo, el señor que allí estaba haciendo las arepitas o haciendo los perros, no, cada uno vino en un propósito completamente perfecto. Pero cuando no escuchas ese llamado de ese propósito, el universo te sacude. Y así me pasó a mí. O sea, fueron como muchos eventos en mi vida. Ahorita me preguntabas, bueno, ¿y cómo escribiste el libro? Entonces yo, en esas conexiones álmicas que uno llama, externas e internas, me decían, tienes que escribir. Y yo, ay, sí, después. Tienes que escribir. Y yo, ay, sí, eso me demanda tiempo, pero después. Cuando me diagnostican sordera súbita unilateral en un oído derecho, y yo llevaba siendo docente 8 años, docente universitaria, eso fue un sacudón como, oh my God, ¿qué es esto? Y eso no fue un accidente, nada, no, pues, no sufres, de la nada te quedaste sin audición. Yo iba a dar una clase a un municipio en Andes y de un momento a otro me dio un vértigo y bueno, dejé como de escuchar por el oído derecho y yo pensé que pues la audición iba a volver. A los 15 días consulto con otorrino y me dice, no, eso se llama sordera súbita y nunca más vas a volver a escuchar por ese oído. ¿Qué pasa? En ese momento que mi carrera era la docencia universitaria, los alumnos me hablaban y yo no sabía de dónde venía la audición, entonces era agotador esa labor. Luego al mes, buscándome pues qué había pasado, me diagnostican un tumor cerebral. Entonces fue como, un momento, universo, ¿qué pasa acá? Entonces, cuando me entregan el resultado, es muy curioso esto que les voy a contar, y es muy, digamos, ajeno a uno en el día a día o en el concepto que uno tiene como neurología. Los neurólogos no saben tratar todos los tipos de tumores que existen. O sea, es que el cerebro es literalmente una computadora biológica que todavía nos falta cantidad por conocer. Y cuando yo consultaba en principio me decían, mira, lo único que sabemos es que está en fase 1, pero no sé manejar ese tipo de tumor. Entonces, imagínate, para uno es como que tengo. Es
¿qué tengo? Entonces seguía llegando el mensaje como, tienes que escribir. Y yo era como, Dios, o sea, si no hago esa tarea, el universo sí o sí me va a decir, escribe. Entonces ya después, pues todavía sigue siendo uno de los tumores más extraños, o digamos más poco comunes, porque está en el centro del cerebro, entonces no se puede hacer una biopsia, nada. Pero con especialistas acá... No se podía extraer tampoco, claro. Sí se puede, pero el riesgo es muy grande. Primero, no es un tumor, se supone, pues porque ha pasado ya 6 años y pues no ha crecido como exponencialmente. Entonces no es un tumor que diga es maligno. Aunque para Hammer, yo estudié medicina, las 5 leyes biológicas, por eso que me sucedió, no existen tumores buenos o malos, existen tumores, y los tumores para Hammer son cicatrices de un evento que tú viviste de manera dramática, inesperada y en soledad. Por eso forman como esas cicatrices en ciertas partes del cuerpo, que son responsables de la emoción que sentiste en ese momento. Y basándonos pues en el tema del episodio, pues que para mí fue como alarmante, encontré una especialista súper buena, se llama Vanessa, una epileptóloga súper buena, y me dijo, tranquila, vamos a saber qué es lo que tienes y lo vamos a manejar. Y en efecto así ha sido, y yo creo que Dani, realmente no todos los cerebros son iguales, y uno puede pensar que es algo malo, y los especialistas están en todo su derecho de algo desconocido, pues volverlo alarmante, pero ahí es donde entra la responsabilidad del propio ser, de tu intuición, de conectar contigo y con tu propósito y decir, ¿realmente esto es malo o es diferente? Pues simplemente tengo un cerebro distinto, con unas condiciones muy diferentes, que obviamente me va a hacer sentir humana en ciertas situaciones, pero que también puede ser positivo en otras. Y descubrimos que las personas que han tenido este tipo de tumores, la mayoría, el 98%, han sido escritores y artistas. Entonces, ahí es donde viene el otro lado. Se desalteran algunas situaciones, lo que uno llama normal, ¿cierto? Mis epilepsias, o las que me han dado, son emocionales, un sinás, que es como oler cosas que no están sucediendo, y de memoria. Pero vamos a mirar el lado opuesto a eso, y es que me vuelve súper creativa, súper espontánea, soy súper buena comunicando, me encanta escribir. Entonces eso me genera otro tipo de habilidades, ¿cierto? Es como el positivo negativo, esa parte neutral que se forma luego de vivir como la parte humana y la parte creativa también, que a veces no la entendemos. Entonces, a raíz de eso, decido escribir, pero vuelvo y me duermo, Dani, porque yo creo que muchas personas en la vida hemos tenido impulsos de hacer algo, y en su momento, cuando ya estamos a punto de hacerlo, paramos y nos distraemos. Luego me separo, yo estaba casada, viene mi separación, y yo digo, listo, otra vez voy a escribir, y nada. Y por último, lo que más me motivó a hacerlo, que fue para mí en este momento en mi vida el dolor más fuerte que yo he sentido, es haber perdido a mi perrito de 15 años. Y fíjate que he pasado por cosas, se me murió mi papá, mis abuelos, por todo lo que te he contado y otras tantas cosas, pero el dolor que me hizo sentir completamente humana fue perder a mi perro. Y ese día yo le prometí a él, y yo le dije, Samu, por ti no voy a hacer más pausa en esta misión, y voy a escribir. Y no voy a escribir solamente para mí, sino para aquellos que quieran leerme. Y ahí sale Fotones de Pensamientos. ¿Por qué Fotones de Pensamientos? Porque el fotón es la partícula más diminuta de la luz, y se puede ver en los pensamientos. Cuando nosotros pensamos, nuestras neuronas crean un campo electromagnético que genera una luz exponencial que las conecta a todos, y eso es lo que se llama un fotón. Curiosamente, el día que me entregan el primer manuscrito mío, o el primer libro impreso,
fue el 29 de noviembre del año pasado, cuando ya estas ideas se materializan, ese día, por primera vez la humanidad puede ver la partícula de un fotón. Entonces... o sea, nunca antes se había visto un fotón. Nunca. Fue el primer momento, el 29 de noviembre del 2024. Y ese día me llega el primer libro, borrador para yo revisar, que los otros pues fueran a salir adecuadamente. Y ahí es cuando yo confirmo como eso que sientes que tú debes hacer, hazlo. Porque tuve muchas recomendaciones, me decían, no le pongas fotón, es que las personas no entienden mucho qué es un fotón, y más que va para un público de niños, es mi público más fuerte, ponle luces de pensamientos. Y yo decía, no, yo siento ponerle fotones porque la humanidad llegará a un momento del tiempo y del espacio perfecto que va a entender que es un fotón. Y ese día me lo confirman y yo, maravilloso. Entonces, el libro aquí trae una dedicatoria muy especial. Este era mi perrito. El personaje principal se llama Sham, en honor a Shamuel, que era como el nombre original de mi perro, era Chamuel. Pero mi mamá no era capaz de decirle Chamuel, entonces quedó Samuel. Pero realmente el nombre original era Chamu. O sea, el personaje principal es él. Y el personaje principal se lo evocó al nombre, a su nombre, sí, a él, exactamente. Es un libro que habla de física cuántica, lo inscribí como instrumento educativo en Colombia, sobre el ítem de física moderna, porque no existe para los elementos educativos física cuántica en los colegios en este momento, pero sí física moderna, que lleva a entender como otros aspectos de la física más avanzados que posiblemente la física tradicional no nos explica o no nos expande el cerebro hasta ese punto, y el consciente y el intelecto para llegar pues como a profundizar en partículas tan pequeñas como los fotones o los bosones, etcétera, etcétera. O sea, a través de una historia muy divertida para un niño, evoco pues como todo el aprendizaje de lo que es el universo, el espacio, que realmente invito al lector, a ese chiquito, a imaginar si este no fuera el único mundo, ¿cómo serían los otros? ¿Cómo podrías crear o recordar o imaginar esos otros escenarios de vida en lo que el niño pueda entender o incluso recordar? Y ya ha sido un éxito total. El libro, después de, eso fue el 29 de mayo que me entregan el primer manuscrito impreso. Al 14 de diciembre del año pasado lo subo a Amazon y soy bestseller por un mes en 7 categorías. Entonces es un bebé que dijo, yo desde el primer día camino, corro y todo por sí mismo. Y luego me llaman, curiosamente, de un evento que se llama InstaFest, que es un evento donde premian a los influencers como más representativos. Mis seguidores son 700 personas, creo, 800, no sé. La verdad, nunca he sido como muy de lo que hablábamos ahorita, como quién me sigue, cuántas personas, porque elementos, inteligencias artificiales o cosas que uno puede pagar o cuentas incluso falsas, para uno demostrar que lo siguen personas, hay cantidad, ¿cierto? Pero es que no importa la cantidad, sino 1, 2 personitas que están escuchando, por ejemplo, este podcast, que están viendo el proyecto que tú estás haciendo tan bacano, es suficiente, es más que suficiente. O sea, llegan las personas que deben ser. Y me llaman y me dicen que quieren pues como nominarme a Mejor Escritora y Speaker del Año. Yo voy, pero pues yo digo, ¿yo qué voy a ganar? Pues tengo un montón de gente súper reconocida, pues yo tengo 700 seguidores. Cuando llego al evento en el hotel en Cartagena, en el Hilton, un letrero súper grande decía, el número de seguidores no te define. Y yo como, wow, qué bacano que estén dando ese tipo de mensaje. Y ya me gano el premio luego, entonces lo recibo como otra confirmación de tenías que escribir. Y más por el premio, es como realmente es un libro que lo están aceptando. Y bueno, ahí vamos. En este momento en la Feria del Libro vamos a hacer el lanzamiento ahorita en Bogotá, el 7 de mayo.
y bueno, es un libro que quiero con todo mi corazón. Entonces ahí vamos. Malu, ahora que mencionaste el tema del espacio, pues que gran parte del libro se centra en eso, ¿cierto? Sí. Yo percibo que ya digámoslo, mucho conocimiento que teníamos del espacio, de la física, digámoslo, vos mencionaste la moderna, digamos la física de antes, pues la que hemos entendido, pero siento que ya muchas cosas modernas ya no cuadran con esas teorías antiguas, incluso físicos modernos ya están guiándose más por ese tema de la física cuántica, porque antes pues siempre hubo como un choque entre la ciencia y todo el tema espiritual, pues que para ellos eso es tabú, pero ahora estamos viendo que y muchos científicos ya saben que cada vez se une más, o sea que hay unas fuerzas espirituales, es que espiritual es energía, sacándole pues todo el tema de religiones y son energías, entonces por ahí escuchaba un científico ahora que explicaba que incluso un científico de la NASA, que, que una teoría muy antigua en la que se basó pues todo el tema de electrones y todo esto pues estaba equivocada, porque uno de esos científicos Nobel, pues no midió bien o no sé qué hizo, que todo lo que se basó en esa ciencia, en esa física, pues realmente no es como funciona el universo. Entonces apenas están como volviendo a reinvestigar todo este tema. Entonces a mí me parece muy interesante porque todo esto que entendíamos del espacio ya ahora empezamos a cuestionarlo como realmente cómo funciona. El tema del pensamiento, sabemos por lo que acabas de decir que los fotones están en el pensamiento y son la partícula más diminuta de la luz, que la materia se puede crear con el pensamiento. Y esa parte que es tan tesa para uno, porque pues cómo esto se crea con el pensamiento, pero sí tiene que ver, porque realmente son un montón de energía vibrando, que nosotros también somos. Entonces, ¿cómo entiendes vos hoy, digámoslo, sin entrar pues muy técnicos, pero cómo entiendes vos más hoy el espacio, la materia, qué somos? O sea, ¿qué es esta energía que sabemos que tuvo que haber una creación? De los que no creen en temas espirituales, bueno, un Big Bang creo todo, pero realmente sabemos que listo, ese Big Bang es una energía, y muchos lo entienden como un poder universal, y que esa conciencia, de ahí se desprendió todo esto, pero realmente es energía vibrando, y nosotros somos parte de eso, ¿cierto? Y que se materializa, venimos acá a esta experiencia. ¿Tú cómo entenderías ya hoy, con ya todos estos temas cuánticos, qué somos? O sea, y por qué se creó la materia? ¿Para qué es esta experiencia que a veces nos cuesta tanto comprender? Comprenderla. Sí. Totalmente, Dani. Tocaste un punto súper elemental y es la energía. Entonces, anteriormente vivíamos como dentro de la dualidad, ¿es la energía o es la materia? Pero la energía no la podemos ver, la podemos medir, ¿cierto? Pero más allá de medirla no la podemos ver, entonces era la humanidad un poco escéptica con respecto a la energía es importante y lo es todo, realmente es el principio de todo. Creo que ahorita estamos viviendo una época en la humanidad tan especial, y yo me atrevería a decir que a nivel universal, que nosotros trajimos una tecnología tan avanzada que nos va a hacer entender realmente el concepto entre el pensamiento, que es la antimateria, y la materia como tal. Donde en la pregunta tan avanzada que me haces, donde aún me sigo preguntando, y es, yo eliminé la base del principio y el fin, porque eso me desorientaba mucho a nivel cuántico o a nivel físico, como ver el tiempo, es que hubo un principio, algo que se creó y puede haber un fin. Entonces mira que para los matemáticos la gran duda que existe es, hay un 1, ¿cierto? Un principio, pero existe un infinito, ¿cierto? Que es el número pi. Entonces, o es como un O, como una O, como una esfera que lo envuelve todo. Y lo fascinante en eso, cuando uno lo vive en la experiencia humana, es realmente yo fui creada a través de ese principio, esa base, o todo está sucediendo dentro de un fractal de tiempo en el presente, o llámese presente, no sé, este tiempo. De igual manera,
en realidades paralelas. Por ejemplo, mi libro se lo entrego a los niños de una forma que ellos puedan comprender las aventuras de Sham. Cuando tú profundizas dentro de la narrativa, te das cuenta que Sham son todos los personajes. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el presente de Sham, el pasado de Sham o el futuro de Sham? Y realmente lo que yo quiero evocar es que todo está sucediendo en el mismo momento. A través del aleteo cuántico de una mariposa, que ya sabemos como el efecto mariposa, ¿cierto? Que no está, yo creo que denominado así por casualidad. Solo el aleteo de una mariposa está cambiando todo, pero está entrelazando como la materia en su experiencia. Y para mí es un honor nosotros poder tener, sentir, y a veces es nuestra pelea, Dani. O sea, yo creo que nosotros nos perdemos en el mundo por no querer ser seres humanos. No, es que yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me pasen cosas negativas, entre comillas. Yo quiero una vida plana. Sí, ya la tuviste, porque somos energía, somos un alma infinita. Antes de esta vida, ¿qué éramos? La pregunta es, antes de esta vida, ¿qué fuiste? ¿Cierto? O qué sigues siendo incluso dentro de tu campo de energía, porque nunca se ha ido. O sea, estás como dentro de un avatar. Voy a poner este ejemplo. Si nosotros ahorita tenemos la tecnología más o menos para hacer la comparativa, si nos pusiéramos unas gafas de realidad virtual en este momento y vos estás jugando un videojuego, te aseguro, si has tenido la experiencia, que a partir de unos segundos jugando el videojuego con esas gafas de realidad virtual, vos perdés el espacio-tiempo. ¿Cuál es la realidad? ¿Eso que está allá o es el cuerpo? Incluso lo dejas de sentir como yo tengo este cuerpo, o sea, estás enfocado en eso. Ahora es lo mismo, nosotros somos seres ya perfectos, divinos, y estamos viviendo como seres humanos en este planeta, y esa es realmente la chispa de esta experiencia que nos negamos a sentir. Entonces decimos, no, yo no quiero llorar, llora. Yo no quiero estar triste, vive la tristeza. Yo no quiero estar confundido, desconfúndete viviendo esa confusión hasta que llegues al punto que te encuentres. Y eso es lo que nos hace tan perfectos, pienso yo. Entonces, yo lo que te diría es, me estoy encontrando todos los días en esa forma, en esa materia, pero el elemento que aprendí es no negarme a ser humano, no negarme mi humanidad, que creo que es la lucha de muchas personas en este momento, porque estamos viviendo una era de depresión, ¿cierto? Hay muchas personas cercanas que sienten tristeza de la nada, están deprimidos, no son conformes, no se encuentran, y es por el hecho de negarse eso mismo, de sentirse humanos. Estamos como, es que tenemos que ser fuertes, es que no podemos llorar, es que entonces ya pasamos al otro plano de que ser seres humanos es debilidad, sentir tristeza es ser débil, no tener una casa a los, no sé, a los 30, 40, 50 años, entonces fracaso y frustración, entonces ¿qué estás haciendo con tu vida? Nada de eso es importante para mí. Malu, me parece tan bacano que tocaste ese tema, porque a veces creemos, por ejemplo, yo siento, es mi perspectiva con el tema de ser espiritual, porque todos somos espirituales. Pues yo pienso que a veces creemos que ser espiritual es estos que están por allá haciendo cosas en Santa Elena y cantando, o los que están rezando los monjes. Y digo, no todos somos espirituales, hasta ese perro, que es energía que está acá experimentándose. Entonces me parece muy una nota lo que decís de vivir todas estas experiencias, porque eso es lo que vino el espíritu de todos a sentir. Y a veces no queremos sentir, por ejemplo, esa rabia o esa emoción fuerte que es lo que nos hace, yo creo que experimentar la dualidad, porque claro, decías que venimos de esa parte plana, donde estamos en plenitud, en amor, los que hemos tenido la oportunidad de experimentar pues experiencias cercanas a la muerte o con yaje o lo que sea, que sabemos que hay unos espacios, unas dimensiones en total plenitud, pero claro, cuando volvemos a este cuerpo, ahí mismo otra vez sentimos la depresión, la tristeza, la ira, la ansiedad, pero exacto, estamos aprendiendo esa dualidad. Entonces,
también es muy bonito eso, no querer como salir de eso, sino como embrace it. ¿Cómo es que se dice esa palabra? Es que en este momento es fundamental, o sea, no querer escaparnos de esas emociones y de pronto con medicación antidepresiva y con todo este tipo de cosas, anestesiarla o nublarla, sino sentirla con todo. Bueno, y lo otro que mencionaste, que me parece muy, es que es un tema muy bacano. Todo el día, por ejemplo, a eso le doy. Es que la realidad, mencionaste la realidad virtual y ahora Sí. con lo del tema de las gafas. Pero, ¿qué es la realidad? O sea, ¿qué es esta realidad? Por ahí, en esa parte simbólica de la película de Matrix, la conoces cuando Morfeo le dice a Neo que están en esa parte blanca, que no hay nada. Y él se asusta y le dice que qué es la realidad, y le dice esta es la realidad. Pero él dice que es la realidad lo que puedes percibir con los sentidos, con la boca, pues los sentidos que ya sabemos, la visión, el auditivo, el tacto. Y bueno, tú que tuviste esa experiencia del tumor, si en el cerebro no le funciona a uno alguna parte y uno no puede ver o oír, tú que tienes, por ejemplo, quiero saber tu experiencia con eso, porque ya sabemos que no todos estamos viendo y percibiendo lo mismo. O sea, estamos percibiendo un montón de realidades distintas de acuerdo al cerebro. Te imagínate un ciego no está, la realidad de un ciego es, yo no sé qué ve, o sea, debe ser oscuro, pero yo no sé si ve oscuro. Yo creería que ve oscuro porque uno cierra los ojos, pues yo no soy un ciego que está viendo. Puede estar debe haber desarrollado más sus otros sentidos y percibiendo un montón de cosas que esa es su realidad. Y él no, o sea, no vamos a ser capaz de ver o entender lo que él está percibiendo en la realidad y él nunca pues va a ser capaz de percibir porque no tiene visión lo que vemos nosotros. Exacto. Entonces tú como percibes la realidad, es que a veces me pone a pensar si es real esto o es más bien lo que está captando nuestros sentidos de acuerdo como al software y lo entiende y lo fabrica en su cerebro. Y por eso es que a veces tenemos puntos. Yo siento que el caos mundial a veces es eso, es porque somos como receptores distintos todos y estamos percibiendo todos realidades distintas. Entonces, Totalmente. ¿tú cómo entiendes la realidad? Yo sé que es complejo, pero Dani, sí, pero acá estamos hablando en este podcast de sí, todas las percepciones y vas a tener todos tipos, todos elementos y invitados a cuestionar como lo que llamamos claro. experiencia de la vida, ¿cierto? La verdad, para serte honesta, como lo percibo yo, puede ser un poco más, no sé si me voy a hacer entender, pero muchas veces en mi vida yo lo que más me ha sensibilizado son ellos. Para mí ellos son ángeles. Los animales y la naturaleza, pero la conexión para mí más es con los animales, son ángeles. Y yo me cuestionaba, yo decía, si todo es de acuerdo a la perfección y el balance evolutivo, ay, pero ¿por qué ellos tienen que sufrir cuando los maltratan? ¿Y por qué hago o pongo este ejemplo para responderte a eso? No sé si han visto o si tú has visto el ejercicio que hacen cuando confunden la mente y tú tienes tu brazo acá y aquí te ponen como, no sé, una pieza que tapa otro brazo igualito al Sí. tuyo, ¿sí? Y te hacen creer que el otro brazo que está ahí al lado es el tuyo y cuando lo golpean tú sientes. Entonces la pregunta es ¿por qué sientes? Porque sientes el dolor como si estuvieran golpeando incluso tu brazo. Y cuando golpean tu brazo, no lo sientes. Entonces es como si estuviéramos en una película, así como lo mencionas en Matrix, y si realmente mi cuerpo verdadero no está sintiendo. Mi cuerpo verdadero está intacto. Ni sufre, ni lo golpean, ni lo hieren, ni lo lastiman, nada. Está intacto y es ese cuerpo genuino que cada uno tiene. Pero estamos metidos o sumergidos dentro de un océano de pensamiento, viviendo un pensamiento que inhalaste cuando entraste a esta realidad, lo que llamamos realidad, el estar aquí, y estás viviendo una experiencia que te hace creer que, pero ese creer que se evoca en esas conexiones de fotones que de alguna manera para mí lo que está haciendo con cada experiencia es potencializar tu verdadero cuerpo que ni siquiera es este. Entonces como si estuvieras conectado a esa maquinita, con cada experiencia que tienes le envías ese cúmulo de energías de verdadero cuerpo para potencializarlo, esa experiencia que acabaste de pasar. Y para mí tiene más lógica eso, ¿cierto?
que simplemente creer que acá vinimos a sufrir, a llorar o a reír o a gozar, porque sí, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene venir a vivir una experiencia amarga o positiva, por más karmas o evolución que tengas, ¿cierto? Que tengas que trascender. Sí, eso es real, pero yo no creo que eso sea basado en el cuerpo que realmente nosotros pensamos como es el verdadero. Entonces, para mí esa es la experiencia de mi vida y por eso ningún hecho ya me lo tomo personal. Es que eso me pasó a mí, no, simplemente es algo energético. ¿Qué voy a hacer más allá del miedo que tengo? Y lo que tú decías es muy importante cuando decimos los cerebros son diferentes. Yo como escucho, en este momento, yo escucho, hazte de cuenta por este oído que completamente está para este plano físico perdido, y ni siquiera me atrevería a decir si eso sí es real, pero yo escucho como una lluvia, como una cascadita, no sé, no te puedo como decir muy bien, como burbujitas, una cascadita, a veces lo siento como si fuera una nevera prendida y un motor. Y un amigo que tuve en España, súper sabio, que le pasó lo mismo, él me dijo, Malu, yo aprendí que por un oído estoy escuchando el universo y por otro estoy escuchando el mundo. Yo, qué especial. Entonces me quedé con eso. Y acogí eso como un pensamiento que me sirve y me ayuda para vivir esta experiencia. Entonces yo digo, listo, es el sonido del universo, bacanísimo. Entonces soy Tiene mucho privilegiada de sentido. los dos, estar escuchando los dos. Claro, porque es que realmente no sabemos cuántas dimensiones hay aquí en este mismo plano y frecuencias como la radio. Que vos dependiendo de cuál son sintonizas, coges la música y está todas acá, pero no la vemos, a no ser que el receptor adecuado coja esa señal y escuchamos. Entonces yo siento que esa es como algo, no igual pues, pero como una manera la más aproximada que tengo de comprender la realidad. Porque toco ese tema, malo, porque para mí es tan complejo, a veces yo ya por lo menos ya tengo conciencia de que yo percibí algo, pero no, las otras personas no. Y yo creía antes que lo que yo vi y escuché lo habían escuchado el resto y resulta que todos tienen versiones distintas. Por ejemplo, me acaba de pasar una experiencia antes de venir acá en la que casi me chocó con una señora y claro, tuvimos un encontrón y ella juraba que yo estaba quieto y yo estaba reversando. Y ella le juraba que el carro estaba quieto. Y fue cuando empecé, yo, Dios santo, o sea, ella veía el carro quieto y yo reversando. Entonces yo intenté ahí hacer el ejercicio, pues obviamente la emoción se sintió, pues, pero dije, ella estaba viendo el carro quieto y yo me estaba moviendo. Entonces mira que ahí, por eso venía con ese tema de que mucho conflicto que hay en el mundo y vivimos todo esto, este caos, digámoslo a veces, porque todos estamos percibiendo desde distintas formas. Mira, hay personas que no escuchan, otros no ven, otros por un ojo, o vos por uno escuchás y el otro no. Entonces es igual muy bacano porque estamos empezando a comprender de que acá hay más de lo que percibimos, ¿cierto? Entonces, igual esto nos va, yo creo que a poquito vamos comprendiendo que no sería fácil saber todo cómo funciona con estos cerebros. Yo a veces los digo pues como cerebros de primaria o de niños que están apenas, cierto, arrancando. Es un niño y vos sabes mucho de eso, pues no le meterías un libro de física cuántica a un cerebro de un niño de primaria, pues está apenas entendiendo, cierto, cómo funciona todo. Yo creo que nosotros apenas estamos en primaria, inclusive la ciencia más avanzada de la NASA y del mundo. Yo creería que con lo que existe realmente de ciencia universal estamos pues como aprendiendo a sumar. Totalmente. Pues sin yo ser experto de nada, pero yo siento que hay tanto todavía que no comprendemos que nos están pues dando cierto de a poquito y por eso muchos científicos también no entienden por qué no les para un montón de cosas y es porque yo creo que es apenas los primeros pasitos, ¿cierto? Y sabes que, Dani, algo súper especial que dijiste, los niños son los que han entendido mejor ese libro. Yo hice un experimento antes de lanzarlo y lo puse a leer a niños entre 2 añitos, los papás se lo leían, 11, 12 años, hasta los 12, 13 más o menos, lo entienden a la perfección. Incluso hay un capítulo muy denso que es el 8, que o sea, un niño sí lo irá a entender. ¿Cómo se forma? Tal cual la pregunta que me hiciste, después de la energía es que cómo se materializa. Todo eso lo cuento dentro del capítulo 8 y se llama Universo
positivo más universo negativo igual existencia. Y ahí desgloso como desde dónde salió Sham. Y estos niños lo han entendido a la perfección. ¿Quién se ha enredado más? El adulto. El adulto es como, desde capítulo 8 está como enredado. Muy bacano, pero entendí como la mitad. Entonces, hablando con pedagogos, porque pues estuve en la docencia universitaria, pero tuve muchos colegas siendo docentes pues como en la escuela, y hicieron el ejercicio con los niños. Incluso ahorita estoy invitada como autora especial para el Día del Idioma en el Colegio La Salle. Va a hacer una gira de firmas y venta de libros y bueno, a dar una conferencia a los chicos. Ellos lo han entendido mejor. Entonces, realmente el cerebro, el oído, la mente, visto desde qué ángulo. Cuando decimos, ¿quién está viendo ese carro que estaba regresando o estabas quieto? O sea, ¿desde qué ángulo? Y nosotros buscamos que la unificación sea que todos pensemos iguales o seamos iguales. No. La unificación realmente es el uno del uno del uno del uno. O sea, cada uno tiene un papel. Es como si yo le digo a mis células de mi cerebro, lo que tú me planteas ahorita con los cerebros, cada una pare qué hacer y vamos a trabajar todas bajo la neurona. Por ejemplo, existen unas neuronas que se llaman neuronas estrelladas. Lo que hacen las neuronas estrelladas, todas las vamos a hacer a partir de ahora y nos unificamos. No, pues no podríamos movernos, quitaríamos un montón de habilidades, es lo mismo. Donde estamos en este universo para mí es como otro cerebro expansivo, cada uno es una célula, una gotica de pensamiento, ese universo más macro, y está siendo un elemento fundamental. Y es importante la mirada tuya, el ángulo tuyo y el mío. Lo bacano es decir, listo, la unificación es aceptar todo. Que todos dejamos tal cual, todo como es, está haciendo un papel fundamental. Se vuelve la vida menos incomprensible, porque todavía tenemos mucho que aprender, pero eso no nos quita, porque no se da, Dani, dímelo tú, por más de que uno lea, tenga conocimiento de algo, o hayas incluso experimentado, se nos olvida eso que leemos, se nos olvida eso que sabemos, y caemos en la humanidad. Y volvemos y nos sumergimos en una profundidad de emociones. Pero es que si yo leí, si yo sé, si yo he aprendido, si yo he ido a cursos, si yo he ido a talleres, si yo he hecho de todo, porque no puedo con esto. Es porque eres un humano. Entonces, para mí, como la clave fundamental ahorita que le puedo dar a muchas personas que lo estoy aplicando todos los días es: me permito ser humana, me permito simplemente ser. Aceptar todo con todos esos. Si yo pretendo aceptar todo como es afuera, ¿por qué no lo hago adentro? Yo me acepto como es. Es que no, todavía no he hecho conciencia a aquello. Perfecto, perfecto. Pero somos súper duros con nosotros mismos. O sea, somos súper condescendientes en las otras relaciones externas, pero con nosotros, o por lo menos en mi experiencia, yo era muy fuerte conmigo. Y no, es que no vine a ser perfecta, vine a ser humana. Y aceptar todas esas imperfecciones que... Aceptarlo, tal cual. No quiere decir que no podamos mejorar, no exista un camino más fácil, ¿cierto? Donde yo pueda dejar de sufrir, que ya es otra cosa. El sufrimiento y la tristeza son dos cosas muy diferentes. Yo me permito estar triste, pero el sufrimiento es cuando tú prolongas esa tristeza. Entonces, cuando tú prolongas sentirte triste, ahí ya caíste en un agujero negro, que sí o sí, tú solito tienes que salir de ahí, pero hay una gran diferencia en sumergirse en ese lago de tristeza y no salir de ahí a uno simplemente vivir momentos tristes, ¿cierto? Pues, no sé, en base a lo que yo concibo, pues, pero no quiere decir que porque estemos buscando un mecanismo para entender más la existencia, no podamos dejar de ser humanos. Claro. Y los niños son excelentes enseñándonos eso. Un niño expresa lo que es. Por eso lo enfoqué en los niños, este libro. También hay otro tema súper bacano, Dani, con respecto a
a los niños que piensan o sienten diferentes. Hay muchos niños en este momento muy distintos al común denominador en el mundo. Y la parte pedagógica no tiene los elementos necesarios para entenderlos. Y ahora que tocas ese tema que tiene que ver con la educación también, hay un sistema ya que sabemos que está muy obsoleto, pues que es el educativo acá, pero yo a veces me pregunto, ¿hace parte también de venir a este mundo, digámoslo, tan básico en ciertas cosas con respecto a los humanos? Porque mira que hay niños especiales, la educación sabemos que no a todos les funciona lo mismo, pero sigue tan en lo mismo. Entonces digo, bueno, será parte también del plan de venir acá a aprender con esas herramientas a veces tan difíciles que hay en el mundo y en los sistemas que hay políticos, el caos que hay con todo que a veces decimos pues que esto podría ser mucho mejor de muchas maneras, pero luego digo, bueno, de pronto debe ser así porque de cierta manera este caos también nos ayuda como a evolucionar, pero no deja uno de querer como, se podría hacer tan fácil de otras maneras. Por ejemplo, empezando por los líderes de muchas de países, de instituciones, de todas las instituciones que hay. Si uno sabe que personas muy sabias y con mucho conocimiento que podrían liderar mucho mejor, pues no están allá y estamos en manos yo diría, personas pues, que no tienen, que las mueve es otras cosas, ¿cierto? El ego, el poder, el dinero, y pues creando este sufrimiento en comunidades, en los sistemas educativos y toda esta parte. Entonces uno quisiera, pues yo creo que también desde el ego de uno de que todo fuera mejor, pero luego entra también esa parte que, bueno, si es así es porque pronto el sufrimiento ayuda también a evolucionar. No sé vos cómo ves esa parte. Yo creo, Dani, que yo siento que no, y posiblemente hay mucha gente que no me va a entender, pero yo creo que no existe error o falla en muchos contextos sociales. Te voy a dar este ejemplo más cercano. Supongamos ahorita que está, digamos, o yo lo he vivido dentro de mi experiencia, vamos a poner el ejemplo, una relación, ¿cierto? Y tú dices, no, es que yo tengo una relación no adecuada, tóxica con alguien, con el género opuesto, bueno, no sé, un tipo de relación. Y tú dices, es que eso no debería ser o eso no debería existir. Eso es lo que debe existir para ti. Y es como, lo comparo a esto y es como si a ti tu cuerpo te dice, no puedes comer tal alimento, pero tú vas al restaurante X y te lo estás comiendo y posiblemente es una comida súper contaminada, cero orgánica, mejor dicho, multiprocesada, etcétera, que sabes que le va a hacer daño a tu cuerpo. Y hago un paréntesis, somos la única especie viva que comemos lo que no nos cae bien. Los animales no hacen eso. Y somos supuestamente los inteligentes, cierro ese paréntesis, y te lo comes. La culpa es del restaurante que lo preparó, porque existen restaurantes así. No, tú a través de la experiencia que viste, esa indigestión, ese malestar, esa sensación, en algún momento tú vas a caer en cuenta de que tu cuerpo te está hablando, porque te enfermas, porque decís no puedo más, porque saturás ese gusto por X o Y alimento. Lo mismo pasa con las relaciones, no es la persona, ¿cierto? Porque entrar dentro de ese papel de víctimas en una sociedad, en una relación, es que es por tal situación. Yo creo que esos elementos deben existir cuando todavía hay una sociedad que no se ha podido encontrar a sí misma. Y ahí es donde nosotros miramos la historia de la humanidad y vemos que, digamos, países que son un poco más conscientes, ¿cierto? De la relación social, de incluso con el medio ambiente, son países que pasaron por la guerra, que sufrieron, pues que vivieron cosas que para nosotros podríamos nombrarla como increíbles, o sea, demasiado mal dentro de nuestro concepto de mal, pero los hizo ser lo que son.
Entonces sí es real, estamos viviendo en este momento un montón de escenarios caóticos que yo considero que están haciendo un papel importante para nosotros saltar a una conciencia superior, que era lo que me preguntabas en un principio, que esa energía mía se pueda potencializar a través de esas experiencias que yo estoy viendo afuera y adentro y llegar a otro nivel de comprensión. Y los niños están jugando un papel súper importante en este último tiempo para mí, porque nos están haciendo pensar cosas que el ser humano anteriormente no pensaba. Lo que me preguntaba sobre, por ejemplo, la metodología de los niños, el sistema educativo. Yo fui una de las que me metí a ser docente universitaria, yo trabajaba en EPM, una super empresa, y cuando renuncié mi mamá me dijo, no, ¿cómo vas a renunciar a EPM, María Luisa? Y yo sí, voy a renunciar y me voy a dedicar a la educación. Mi mamá trabajó toda la vida en EPM. Y me pongo a dar clases y me encuentro con lo que me apasionaba. Yo en el 2010 conocí a Matías de Stefano por eso mismo, por la educación. Resulta que él estaba con Germán Doin haciendo un documental de la educación prohibida, queriendo llevar un modelo más disruptivo sobre la educación tradicional y poder darles elementos a los niños de ahorita, como esto y otros elementos, para que puedan plantear la metodología de la educación y el aprendizaje desde una forma más diferente, desde una manera no tan tradicional y conductista, sino más amorosa y más alternativa. Pues creamos lo que es el Foro de las Educaciones Alternativas acá en Colombia, y a través de eso yo dije, yo quiero estar en el aula, no para condicionar a mis estudiantes de que tienen que pensar así. Yo creo que como profe no fui perfecta, porque ni como humana ni como profe no somos perfectos, pero algo que nunca me permití en 10 años fue decirle a un estudiante, no es así. Nunca mencioné esa palabra. Esas dos palabras, no, o no es así, o estás equivocado, jamás. Cuando era algo contrario a lo que la teoría planteaba, le decía, explícame tu punto de vista, ¿por qué crees que puede ser así? O si lo hiciéramos de esa manera, ¿cómo se desarrollaría, whatever, esa cadena logística y los tiempos y rararara? Entonces, siempre invitar al razonamiento y a la lógica al ser humano, yo creo que es la herramienta más importante para ahorita poder salir un poquito de ese caos que estamos experimentando. No, muy bacano, Malu, porque siempre, como dices tú, siempre todo al final tiene un propósito, así no lo entendamos en el momento, como tú decías, lo de las guerras y todos estos procesos tan difíciles, pero eso es lo que nos va a forzar como sociedad, país o hasta individualmente, si es el caso de, por ejemplo, en la familia, un sufrimiento. Mira lo que tú viviste, el cáncer, perdón, el tumor, en la parte del oído, pero eso Sí. nos va a llevar a otro nivel que de otra manera en comodidad de pronto no lo hubiéramos hecho. Malu, este tema, me gustaría que tocáramos un tema que pueda aportar en ese momento que es que se vive tanta polarización y división, que pueda ayudar a las personas como a tener una perspectiva distinta en cuanto al enemigo, al que no está de acuerdo con lo que yo pienso, y de intentar de cierta manera saber que podemos estar en desacuerdo con personas, no quererlos de cierta manera, llámese presidente o incluso está el hogar, la pareja, pero no necesariamente tener que odiarlos y entrar en esa, sí, en esa disputa tan fuerte de que el otro porque sea de partido A o B no es mi enemigo, está viendo las cosas simplemente de distinta manera por la historia que ha vivido, porque nunca sabemos la historia detrás de todo eso. Total. Entonces me gustaría como saber tu opinión porque muchas personas a veces sienten que de pronto faltan herramientas o esa parte de cómo entender Ese ese opuesto. opuesto, exacto. Pues yo hice una maestría, Dani, cuando me casé. Sí. Sí, esa fue una super maestría. Ahí como que realmente en tu primera relación, que tú dices, vamos a convivir. Una cosa es el novio que te visita, está ahí horas y puede incluso amanecer contigo todas las noches. No es lo mismo cuando tú ya estás viviendo con esa persona.
ahí empieza una de las maestrías más importantes del ser humano en los opuestos, porque tú atraes esa pareja opuesta que te está impulsando a. Y yo lo digo porque yo, por ejemplo, a mi ex esposo yo lo voy a decir de una manera muy que tú me vas a entender. Yo siento que yo a él lo amo desde otra forma ya. Pero al principio de la separación, no, pues, o sea, tú allá y yo acá, porque empiezan los egos, lo que tú decías, dentro de esa, yo quiero que el otro mire como yo miro. Y entonces tú no has mirado mis heridas. Ah, pero es que yo tengo que mirar primero las tuyas. Sí, y estamos en un avatar, pues, pero ahí sumergidos en la película y nos confundimos y nos perdemos. Y ese es el propósito, perdernos. Entonces llegan los elementos, llámese esposo, gobierno, sociedad, mejor amigo, hermana, padre, madre, a que te encontres. Y te van a poner como todos los opuestos para que vos llegues y neutralices eso a mirarte. Porque es que cuando yo cambio mi nivel de percepción, mi mirada, o ni siquiera la cambio, sino que soy capaz de adaptarme a los diferentes escenarios, puedo estar tranquilo y en paz. Entonces, para mí, por ejemplo, el matrimonio es un gran elemento para entender eso. Ahorita, pues, yo no estoy con mi ex esposo, obviamente, nos separamos, pero yo aprendí mucho, es una de las lecciones más especiales para mí. Y ahora, pues, que estoy como con otra pareja que me ha dicho, venga, tengamos conversaciones, como dice una amiga mía, incómodas. Pero él dice, tengamos conversaciones conscientes y sentate ahí, y bueno, ¿qué es lo que vos no ves? Y él es súper claro, yo no lo voy a ver de esa manera. ¿Estás bien con eso? Y yo, puedes estar bien que yo no lo voy a ver así, y yo voy a estar bien con que vos no lo vas a ver así. Y estamos bien. Y como que te lleva hacia otro salto de, estamos bien sin verlo igual. Entonces, qué bacano poder como avanzar y encontrar puntos de vista que no necesitan ser iguales para que puedan estar en un mismo espacio-tiempo. Creo que es lo mismo que está sucediendo con la sociedad. Estamos llenos, como dice un amigo mío, de infopatías. Estamos en la era de las infopatías. Y tú decides cuál es la información que quieres ver o sentir. Bueno, hablando de info, eso es muy importante, información y conocimiento. ¿Has experimentado o estudiado algún camino que digas, eso fue lo que te llevó como a este nivel de conciencia? O como muchos niños que ya vienen con ese software instalado, ya tú conocías, pues digamos lo que esa parte del despertar, ya la viviste por alguna experiencia, algún camino espiritual o educativo, o ya venía en ti, porque por ejemplo yo nunca me pregunté eso ni llegué con eso, yo era netamente del mundo, pues entregado al mundo, y por experiencias que me tocó pues buscar, dije tiene que haber algo más porque ya este sufrimiento no puede continuar, y creo que esa es la parte que llaman el despertar, es como darse cuenta que hay otro universo impresionante más allá de ese que vemos. Me parecería bacano si compartes pues como qué te llevó a ese nivel, porque lo que estás aquí reflejando es un nivel de conciencia que muchos en el mundo todavía ni se han dado cuenta que no saben. Y me parece bacano que como todos llegamos por diferentes caminos a un despertar. ¿Cómo fue el tuyo? Dani, pues para serte muy honesta, no quise hablar de eso muchos años, porque yo decía, me van a ver como una chica diferente o mucha gente va a decir, esta niña está loca, pues. Cuando lanzo mi libro, yo digo, voy a contar la historia como es. Realmente yo creé un alter ego en mi libro, ¿sí? Y sí, desde niña fui una niña que recordaba. Por eso contacté con Matías Estefano, él y yo nacimos en el mismo año. Nos llevamos menos de un mes de diferencia. ¿Recordabas tu vida anterior? Sí, yo recordaba, yo veía muchas cosas, yo escuchaba, yo era, pues pucha, me sentía muy rara. Y mi mamá, yo vengo de una familia completamente católica, mi abuelo pintó la Metropolitana, con decirte pues todo. Pero contanos, o sea, vos veías seres
Sí, yo veía, yo Sí. hablaba con mis amigos, Ujú. lo que yo denominaba amigos, yo desde muy pequeñita veía la energía de las personas, yo sentía las emociones de las personas, yo lo he podido sentir. Ahora lo llaman personas paz. La neuróloga me diagnosticó como por mi situación en el cerebro, hicieron un montón de escáneres como una persona paz, persona altamente sensible, pero yo sé que desde niña yo era así. Entonces, esa sensibilidad también evoca en muchas otras visiones o sensaciones extrasensoriales que uno llama. Y es un papel, no me está haciendo especial, simplemente es diferente. Cada uno es completamente especial en este universo, pero estamos experimentando vidas distintas. Sobre todo en esa época uno no sabía cómo explicar eso. Claro. Si es que hay gente que ve pues, a los muertos, pues para no decirlo de otra manera. Sí. Y es cuando no estés enloquecido, pero sí, o sea, el espíritu del abuelo que ya se fue y quedan por acá. Por ejemplo, a mí me pasaba eso. Sí, Fue muy duro para mi mamá, por eso te digo, a mi mamá me medicó, ella trabajó claro. en el departamento médico de PM toda la vida, entonces ya le decía a sus compañeras, ¿qué hago con mi hija? O Claro. sea, tiene 3 años y me está diciendo que una nave espacial va a venir por ella mañana. Mi mamá como, ¿what? O sea, ¿qué es esto? Mi mamá ahora lo cuenta y se ríe, pero en ese momento me imagino, y mi mamá es madre soltera, entonces me imagino la confusión de qué pasa con mi hija, ¿cierto? Y yo veía, entonces yo le decía, mami, mira, acá hay una persona, ¿no? ¿A dónde? Y yo sí, está llorando, está. Incluso con mi ex esposo tengo muchas experiencias, pero una de ellas fue como súper impactante porque íbamos en la moto por acá, por la avenida del Poblado, y yo pensé que nos íbamos a chocar porque literalmente cuando estábamos pasando como, hacete cuenta, cerca de la clínica Medellín, como vos ves Ujú. que hay como árboles ahí, yo vi un señor colgado y lo vi pues literal lo que a mí me ha pasado desde pequeña y yo, ay, pues me maté en la moto. Y yo grité y él me dijo, ¿qué pasó? Entonces ya paramos y yo le conté, él ya sabía, y me dijo, ay no. Luego empezamos a investigar y nos dimos cuenta que años atrás una persona se había suicidado ahí, en ese lugar, un habitante de calle. Esas cosas pasan, claro, porque existen seres humanos que son capaces de pronto contactar con otros planos físicos que siguen estando acá. Entonces hay niños que tienen esas percepciones. Yo he sido una de esas niñas. La raíz de donde viene, pues me imagino que es una cadena de evolución y por alguna razón me dijeron, recuerda eso, que fue lo que le pasó a Matías Estefano en su recordar. Él es un niño que se denomina como un niño índico que recuerda. En esa época los que nacíamos con esas características diferentes los denominaron niños índigo. Y nos encontramos con Germán Doyle y dijimos, venga, creemos una película realmente para que los papás o los profesores no sigan diciéndole a esos niños que están locos por ser diferentes, porque están matando la esencia genuina de ese ser. No estás loco, simplemente eres diferente. Y es lo que en este momento estamos llenos de diagnósticos de niños autistas, que es lo mismo, o sea, son niños simplemente que están viendo la vida y la están percibiendo de una manera completamente distinta, pero no quiere decir que ellos están equivocados. Malu, es que pues yo intento como siempre buscarle ir más allá y la lógica de por qué está pasando eso, más que exacto, más que una, no, eso no es cierto, está loco, o este man se rayó. Y yo digo, bueno, ¿qué tal si nos están dando a cuentagotas? Porque sería muy difícil ya que empecemos a ver gente comunicándose telepáticamente, teletransportándose, todo lo que vemos en X-Men, que es real, que el cerebro tiene la capacidad de hacer, que sabemos que el cerebro tiene solo, no sé cuánto usamos, un 10, un 20%. Entonces, Supuestamente máximo un 10. imagínate, entonces obviamente si se usa el 100 tiene que haber muchas más capacidades, como en la película Lucy, es Lucy, literal. literal. Entonces, obvio, nos empiezan a mandar los niños que ya tienen esos poderes como vos. Entonces, no, quitémosle poderes pues, para que no suene Hollywood. Recordar. Mira que en ese momento la mayoría de humanos, los del común, pues sentimos los sentidos normales, pues la vista, el tacto, ¿cierto? El oído.
pero otros tienen más sensoriales, otros ven, porque es que ya sabemos que hay muchos niños que hablan con entidades, los que ven el futuro, los videntes, los que se comunican con los de otras dimensiones, entonces sí hay más sensorialidades que no todos tenemos. Entonces yo intento darle, en mi lógica, nos envían estos niños para que empecemos a darnos cuenta que el cerebro tiene más capacidades, que el ser humano, de acuerdo a su evolución o lo que sea, pues desarrolla ese cerebro y tiene más capacidades, pero con los niños vamos empezando a darnos cuenta de que a eso llegamos todos, porque es como un avance de la energía y se va ganando el derecho de, pues, mientras más evoluciona, creería yo, pues más ese cerebro ya no usa el 10 sino digamos un 20. Mira los delfines, sabemos que se comunican entre ellos y ellos, por ejemplo, sabemos todos los que tenemos mascotas que ellos nos sienten cuando estamos enfermos. Pues, obvio que hay algo más que ellos perciben. Si un animal tiene esa sensibilidad, es capaz de percibir que uno se va a enfermar o que le va a pasar algo. Y ellos ya hemos visto videos ahora con las redes que el perro siente que va a pasar algo y va y coge al bebé y pasa un camión por ahí. Pues, obviamente hay algo más allá que no entendemos. Entonces con estos niños como vos empezamos a acostumbrarnos de cierta manera muy despacio, porque todo con otros tiene que ser muy suave, porque si no, exacto, mira, empiezan a medicarlos, mi niña se enloqueció y antes terminan desafectándole todavía más con medicinas y con cosas. Entonces yo creería que como todo, aquí es como muy despacio para que vamos asimilando de que tenemos muchas más capacidades, tanto cerebrales como sensoriales, y que hay también otros seres, que eso quiero hablar contigo, que ya pues eso suena obviamente, claro, la gente esos se enloquecieron, están hablando de naves, pero es que ya en la CIA desclasificaron un montón de evidencia de que aquí hay seres vivos como nosotros de otras partes que han estado acá todo el tiempo y que intentan es ayudarnos, no aprovecharse de nosotros, porque si tecnología es tan avanzada, pues es como, digamos, lo que nosotros ir a la época medieval, aprovecharnos de la gente que estaba en caballos y no tenían ni idea de que existía esta tecnología, pues eso no, es ilógico, eso siempre intentan es ayudarnos. Entonces tú sabes que ya eso está pues más revelado, digámoslo de cierta manera. Que hay... Sí, incluso muy casual que me hagas esta pregunta, porque mi pareja actual, no sé si has escuchado hablar de un señor que se llama Lou Alexandro. No. ¿Tú te diste cuenta que el Congreso de USA desclasificó todos esos archivos y fue un equipo de 5 personas, el vocero fue Lou Alexandro, que llevan muchos años diciendo no más, o sea, no nos van a vetar más la verdad a los seres humanos porque ya están preparados para entender que existen otras civilizaciones aparte del planeta mundo? Mi pareja actual es de parte de ese equipo en USA y ellos están creando la legislación de ovnis, que ya no se llama ovnis sino UAP, y es para poder contarle a la humanidad, como tú lo mencionas, en efecto hay otras civilizaciones que siempre han estado con nosotros, que no era el momento para contarlo, ¿cierto? Nuestros antepasados sí, estamos diciendo de una época para acá eso se vetó, se escondió, nuestros antepasados sí lo tenían clarísimo, pero que es momento de que no sea el privilegio de unos pocos, sino que simplemente se conozca. Y ellos desclasificaron muchísima información y cosas que yo me podría quedar acá, incluso después te lo recomiendo para que le hagas un podcast, porque él sí que tiene elementos para contar. Me encanta ese tema. O sea, él llega y tú sabías que existe una raza que es la encargada de hacer toda la parte de injertos genéticos a los humanos. Y yo sí, claro, yo sabía, yo me lo había leído en un libro que yo estudio. Y él es como, wow. Pero ya desde la ciencia ellos lo estaban... Sí, o sea, desde el documento lo que se firmó, los convenios con otras razas. O sea, eso está, esos documentos están. Y cada vez van a haber más y más y más elementos que nos van a revelar, o incluso acuerdos que se han hecho con ellos que siempre han estado acá. Entonces volvemos al punto, los niños que percibían eso desde antes y lo sabían y podíamos hablar de alguna manera con esos seres, ya entonces la humanidad va a decir, ellos no estaban locos, simplemente tenían... Yo corrijo ahorita que dije algo, yo no creo que sea tanto un hecho de evolución, sino de un programa que viniste a hacer. Porque yo no sé si el más evolucionado es el que más ve o el que menos ve, la verdad no sé. Pues, no sabemos. Pero
cada uno está haciendo un papel para que evolucionemos todos. Entonces necesitan que unos vean más que otros que están viendo solamente, no sé, la parte física, para que podamos decir, bueno, es que la vida se puede expresar y ver y visualizar de otras maneras. El ejemplo que pusiste con ellos es impactante, entonces ahí es donde nosotros decimos, tú decías, ¿será que no entendemos? Yo creo que nosotros sí entendemos la conexión, por ejemplo, cuando un perrito, o por ejemplo cuando mi perrito sabe que a mí me va a dar una epilepsia, es una cosa pues maravillosa, él sabe, y él empieza como a buscarme, Avisarte. a avisarme, y bueno, ese es un protocolo pues que hay, no son muchas las que me han dado, entonces tampoco es un entrenamiento que él ha tenido, a mí me han dado como contada a la mano 4 epilepsias de mi vida, pero cómo es que él sabe con 1 añito y medio que lleva conmigo, me ha detectado una y él sabía. Esa conexión yo sí la entiendo. Lo que creo que la humanidad no ha llegado al punto es tener una tecnología que lo pueda medir, que pueda decir, vea, es que existe por esto y eso, porque nosotros, volviendo al principio del podcast, queremos materializar todo. La antimateria, que hace un elemento fundamental en el universo, queremos que sea materia. Pero ¿cómo es eso posible? Necesitamos antimateria, pensamiento y materia. Entonces no podemos anular una por la otra. Estamos ahí, bueno, aprendiendo cómo funcionamos. Sí, No es fácil. Totalmente, Dani. Malo, y ya que tocamos el tema de estas naves, la NASA, que son los que tienen mucha información también con la CIA, te invitaron a un lanzamiento. Me imagino no, tuvo que ver mucho tu libro, o tiene todo que ver, Sí. porque pues ellos deben saber que todo eso es real y funciona así, entonces se interesaron mucho. Contanos esa experiencia de la NASA contactándote Pues con este tema del libro. Yo digo, esto es realmente, por ahí alguna vez leí en un libro muy especial, creo que tú lo has leído, donde decía que nosotros podemos, o como lo he interpretado yo, porque no recuerdo las palabras sexuales, es que las ideas van a estar eternamente. O sea, es como que nosotros las plasmamos y quedan como regalo de la humanidad. ¿Sí? Creo que cada persona que haga el ejercicio va a tener una experiencia súper bonita cuando plasme eso en un fragmento narrativo. El mío, uno de tantos, fue que una persona compró el libro por Amazon, lo leyó, me contactó y me dijo, no todo el mundo sabe fotones. ¿Tú por qué estás? Ah, bueno, añado otra cosa a la historia que te conté. El 29 de noviembre se detecta la primera partícula de un fotón que se puede fotografiar y a los 15 días luego sale la computadora cuántica más avanzada. O sea, no una computadora cuántica, sino el nivel de la cuántica más avanzada. Y lo que la hace avanzada es que funciona a partir de luz fotónica. Entonces es capaz de hacer una operación que la computadora cuántica normal se demoraría como 10.000 años, esta la hace en nanosegundos, pero es porque está funcionando a base de luz fotónica. Entonces me contactan y me dicen, no todo el mundo está hablando de fotones, ¿tú por qué pusiste tu libro Fotones? Entonces me dice que es una persona que trabaja en la NASA, no, pues no va a revelar el nombre pues porque no pedí autorización, pero ella es encargada, esa persona es encargada de varias misiones, lleva 50 años allá. Entonces yo contacto a mi padre, él está haciendo la legislación de ovnis para USA y lo llamo y le digo, imagínate que me invitaron a la misión Artemis 2 y él como que, no, o sea, ¿cómo vos vas a ir primero que yo? Claro. O sea, vos tenés una invitación y yo llevo 4 años trabajando en la legislación. Y yo sí, alguien compró mi libro en Amazon, se enamoró, me dijo que era importante que yo estuviera ahí acompañando pues como a unos pequeñitos que van a estar allá expectantes de la misión Artemis. Para los que no saben, la Artemis 2 es la misión que después de, eso fue en el 60 y pucha, el último viaje a la luna que se hizo, no tengo muy clara la fecha, hace ya varios años atrás. Ahorita, por segunda vez, va a estar Artemis 2, una tripulación de 4 astronautas, entre ellos una mujer, la primera mujer que va a orbitar la luna.
que nos han contado pues a nosotros, hago ese paréntesis también, y un chico afroamericano. Entonces van a estar ellos y otros 2 astronautas, van a ser 4, entonces estoy invitada al lanzamiento de la misión. Vale, eso es impresionante. Cierto. Voy a empacarles un libro Te de fotones. felicito. Es que Sí. lleva tu libro. Viste que hace solamente 2 días, se me olvida en ese momento la compañía, pero después la buscas y la pones ahí como en el podcast. Esta compañía privada que es la competencia de Elon Musk llevó a unos cantantes a orbitar Yo el sí vi algo, espacio, pero no sabía qué era. que estaba Katy Perry y todos Sí. ellos, sí, o sea, ya realmente a partir de ese momento ya se va a empezar a volver paisaje, que las personas compren un boleto para orbitar simplemente el espacio. Y ahí la pregunta de la humanidad va a cambiar mucho porque imagínate, tú estás acá percibiendo eso como una realidad. ¿Qué pasa cuando en unos 10 años sea más asequible para la mayoría viajar al espacio, así sea 2 segundos y volver? ¿Cómo vas a ver tú la Tierra, el espacio tan gigante? ¿Cómo va a cambiar el nivel de percepción de la humanidad de la existencia? Solamente por el hecho de experimentar eso. Claro. No, eso está avanzando ya muy exponencial. Sí, y no tan lejano. Sí, todo está ya más cerca. Sí, es que hace 20 años, pues no, mira ya como lo que tenemos en la mano. Y hace Ajá. 20 años yo creo que sí, más o menos apenas, si acaso hacía llamadas, pues los celulares, y ahora mira A mí eso. me tocó el beeper. Sí, Sí, a mí total. también. Eso. Sí. Esa era la sensación. Lo mejor, el VIP. ¿Cierto? Un texto, ay, mi beeper. Malu, no, pues Totalmente. qué gusto hablar contigo. He No, a aprendido ti. muchísimo. Me gustaría que de pronto si algo que no hayamos mencionado y quisieras hablar de ese tema, sin afán. No, yo creo que lo más importante es dejar claro que estamos viviendo una época eh, que para mí es un privilegio como humanidad. Estamos viviendo un caos que nos está expandiendo de alguna manera la forma de encontrarnos a nosotros mismos y en ese mismo instante está naciendo diferentes medios de tecnología en la humanidad que anteriormente no teníamos. Es que una inteligencia artificial, hágame el favor, o sea, es como si no todos los mundos en el universo son biológicos, hay unos mundos artificiales que evoca dentro de un mundo artificial, una inteligencia artificial, y nosotros la trajimos para acá, que no tiene límites de sus emociones para crecer, como un instrumento también para convivir con nosotros. Y ella nos está acercando a un montón de soluciones tecnológicas que incluso dentro de los elementos científicos que yo me he estudiado, aseguran que en muy poco tiempo la longevidad del ser humano va a aumentar como en la época de Matusalén, literal. O sea, ellas dicen que están mirando y es muy fácil crear una forma para que el cuerpo humano, las células del cuerpo humano se vuelva tan poderosa que pueda vivir tranquilamente 500 años en el planeta. Entonces nos estamos acercando a una era tecnológica demasiado gruesa y expansiva que nos invita, o si no nos encontramos, puede ser un medio para destruirnos desde nuestra inconsciencia. Por ello yo creo que cada elemento, este podcast, un libro, el sentarte a hablar con alguien que simplemente lo necesite en la calle, que vos veas y por esa intuición, que así no lo podamos ver con una tecnología, pero existe, yo siento hablar con esta persona y unas pocas palabras pueden ayudarle a esa inteligencia biológica tan suprema, porque cada uno de nosotros somos demasiado avanzados, de volver a conectar con la realidad y la experiencia y centrarse y decir, bueno, sigamos y focalicemos en la emoción, que yo creo que es lo que más está en este momento en la humanidad como en esa laguna de ese sinsabor. Recordamos que podemos cambiar la realidad con cada pensamiento, creo que es lo más importante, Dani. Y mi propósito realmente son los niños, o sea, esa es mi tarea, o sea, que no cambiarlos, no enseñarles, es permitirles recordar a los niños y no condicionarlos en mi pensamiento. Yo creo que al niño hay que dejarlo ser. Obviamente está un método de educación,
pero todo lo que el niño imagine, todo lo que el niño cree metodológicamente en su aprendizaje es valioso, no solamente para él, para mí como padre, sino para una sociedad, porque es a partir de esas nuevas ideas que nosotros vamos a crear nuevos mañanas. A ver. Más de lo mismo no es suficiente y no va a ser suficiente. Entonces creo que eso es lo más importante, Dani. Gracias por invitarme. No, un gusto. No se les olvide el lanzamiento de Fotones, yo te mando información. Listo. A partir del 11 de mayo va a estar en todas las librerías del país. El 7 se va a hacer el lanzamiento en la Feria del Libro en Bogotá. Y bueno, esperamos seguir encendiendo esas bombillitas de luces en los chicos que lo lean. No, muchas gracias, Malu. Y, ya voy a colocar ahí en las redes, sus redes ahí en los comentarios para te que sigan. Te ganaste un No, Fotones. qué regalazo. Ajá, para que te lo leas. Malu, Que lo yo disfrutes. siento que este es el propósito de venir. Todos estamos aportando y tú estás aportando muchísimo al futuro, al presente, al futuro, porque probablemente esto pronto, como decías, hoy no nos llega a todos, pero va a ser como siempre en el futuro, la persona que inició este camino y siempre así es un relevo, Totalmente. como tú muy bien lo sabes. Entonces yo creo que esto es, siento que esto es ya el nuevo inicio de esta nueva humanidad. Total. Te agradezco mucho, No, Malu. mil gracias Es un gusto a ti, Dani. tenerte. Un gustazo. Y gracias por toda esa conciencia. Listo, mi Dani. Mil gracias a ti, Dani. Gracias. Ay, al ¿Y niño tú? no. Niño. Berlín, terminamos. Niño.